Hola, bendiciones. Pues bienvenido a un nuevo video. Hola a todos, bendiciones. Pues bienvenidos a un nuevo video a cada uno de ustedes. En esta ocasión pues nos toca a nosotros, queremos compartir parte del testimonio como pues lo vivimos, yo como hermana, ¿verdad? Y él como pues cuñado, que es mi esposo. Pues en esta ocasión a mí me gustaría compartir muchas cosas con ustedes, ¿verdad? La verdad no sé ni por dónde empezar de tantas cosas pues que vivimos como familia. Pero pues yo voy a empezar de cómo yo recibí esa noticia, ¿verdad? Yo recuerdo que pues ese día mi hermana y yo teníamos ensayo en la iglesia a las 7 de la noche y recuerdo que yo salí de la casa de ella porque mis padres estaban en Honduras. Salí como 40 minutos antes porque pues iba a ser un mandado, ¿verdad? Entonces recuerdo que cuando yo entré a la tienda y después hice la compra y salí, me cayó un mensaje cuando entré al carro en un grupo que tenemos de mi madre, mi hermana y yo, donde decía es positivo. Pues yo la verdad ni me acordaba y hasta yo escribí positivo de qué. Y pues mi hermana inmediatamente puso cáncer de mama. Entonces pues yo cuando pues leí ese mensaje se me quebró el corazón totalmente. Pues fue algo que no me lo esperaba para nada. Y recuerdo que llegamos a la iglesia, bueno, yo llegué a la iglesia 7:15 de la tarde porque no dejaba de llorar. Entonces recuerdo que me acerqué a ella y le pedí un adaptador para ensayar. Y ella me dijo, te voy a ir a buscar uno. Y fuimos a ese lugar a buscarlo y ahí no había nadie. Y recuerdo que ella se tiró hacia mis brazos diciéndome, Cecia, ¿qué voy a hacer? Y pues yo me quebré totalmente con ella, ¿verdad? Porque pues yo acababa de recibir la noticia y recuerdo que pues mis palabras fueron, Jesús tiene el control de todo y Él va a orar en tu vida. Y pues así pasó el proceso. Yo recuerdo que cuando recibí esa noticia lo primero que se me vino a la mente fue, Señor, y los niños, y Mauricio, y mis papás, y cómo vamos a hacer, porque pues se me vinieron los peores pensamientos, ¿verdad?, a mi mente. Entonces ahí empezó todo el proceso. Voy a tratar de resumirles todo porque pues no puedo contarles todo. Y pues empezó ella con el proceso de quimioterapias, que a mí se me destrozaba todo al verla a ella acostada en este sillón, porque ellos se mudaron para aquí, para la casa. Y recuerdo que llegó un momento en el que ella pues se le estaba cayendo su cabello y ella decía que no aguantaba el dolor en su cráneo, que le cortáramos el cabello. Y pues a mí me tocó agarrar la tijera, ¿verdad? Y pasarle la tijera, y recuerdo que a ella se le caía así por bultos el pelo, y solo, como decimos nosotros, le quedaron como unos nuquitos a ella, para ella pues raparse después. Recuerdo que cuando terminé de hacer eso me fui para el cuarto, le hablé a mi esposo, agarré una almohada y grité y le dije, Señor, no me gusta ver a mi hermana así, me duele ver a mi hermana así. Y cuando ya salí del cuarto ya la miré a ella pues ya sin pelo, y mi esposo en ese tiempo no estaba aquí, ¿verdad? Y pues él trataba de darme fuerzas a través de las videollamadas. No sé si quieres contar algo. Bueno, este proceso también fue un poco duro porque yo estaba en Honduras y al ver a mi esposa, pues solo me hablaba y ella lloraba, y ella lloraba, y ella lloraba, y uno tal vez no le podía decir palabras, o no eran suficientes las palabras para poder calmarla, pero yo sabía en mi interior que el Señor iba a orar.
Y algo que sí me impresionó bastante fue que en ese tiempo de la noticia, pues mis suegros estaban en Honduras y yo andaba con ellos y pues yo miraba algo en ellos, aquella fortaleza que ellos tenían. A pesar de la noticia, a pesar de lo que estaba pasando, ellos caminaban con una fe, con una fortaleza y eso a mí me daba también como, bueno, ellos están tranquilos, yo sé que el Señor va a orar. Y eso era lo que yo le decía también a mi esposa, que tranquila, que el Señor tiene el control de todo, Él va a orar, Él va a orar, Él no se queda con nada, Él contesta las oraciones. Y pues algo que sí es grandioso es ver a mi cuñada, pues que es un testimonio vivo de lo que el Señor hace, es una respuesta de oraciones, de ayunos, y eso solo el Señor lo puede hacer. Sé que el Señor usó médicos, pero Él es el único que puede sanar de esa enfermedad. Porque cuando nosotros escuchamos esa palabra de seis letras, se nos viene lo peor a la mente. Y yo me acuerdo también que cuando mi esposa le recibió la noticia, me habló y me dijo, y yo solo me agarré la cabeza así. ¿Cuál fue mi reacción, amor? A ver si la sé. Se agarró la cabeza y dijo, ¡no! Gritó él así. Porque, o sea, esa palabra nosotros la escuchamos y se nos vienen muchas cosas a la mente. Pero lo que sí sabemos es que el Señor tuvo el control de principio a fin y Él obró. Bueno, y ya pues, para finalizar, porque no les podemos contar todo, pues pasó todo lo de las quimioterapias, mi hermana, con la ayuda del Señor, que yo recuerdo que ella nos decía que no soportaba sus huesos, que no soportaba el dolor por un lado, por otro, y nosotros pues con los niños tratando de atenderlos, bañarlos, todo Mauricio, y tratar de cuidarlos pues. Y pues reconocemos que fue el Señor que nos dio la fortaleza en todo tiempo a ella y a nosotros como familia, porque sé que ella tuvo la enfermedad, pero el proceso lo sentimos como que nosotros también teníamos eso. Pero pues el Señor obró, y solo voy a contar que cuando ella ya se fue a revisar de la operación que tuvo, recuerdo que ella venía llorando en el carro y se bajó, y nosotros con mi mami nos asustamos y dijimos, mira, ¿y por qué viene llorando? ¿Qué le dijo el doctor? Y recuerdo que salimos y ella entró y nos dijo, le dijimos, ¿por qué lloras? Y ella nos dijo, es que el doctor ya me dijo que soy libre de cáncer. Y recuerdo que las tres nos abrazamos y lloramos porque pues ya llorando de alegría, porque nos acordamos cuando recibimos la noticia, y ya en ese momento estábamos llorando de alegría porque el Señor había obrado en su vida y que el doctor le había dicho que lo que le habían sacado estaba totalmente muerto y no tenía nada de vida. Entonces sabemos que eso solo el Señor lo hizo, y la voluntad del Señor fue que pues darle una oportunidad más a mi hermana, ¿verdad? Y pues tratamos cada día de disfrutar eso, porque cada día pues es un milagro que el Señor hace en nuestras vidas. Y pues nada, le animamos a aquella persona, ¿verdad?, que está pasando algún problema, alguna enfermedad o algo, que el Señor está con usted. Esto lo hacemos, ¿verdad?, para que pueda ser de bendición a su vida, aunque sea una persona que pueda tocar estos testimonios, pues valen la pena hacerlo, ¿verdad? Entonces bendecimos sus vidas y que pueda ser de bendición esto. Y por favor suscríbanse al canal, ¿verdad? Vayan, toquen la campanita, dejen comentarios y compartan con sus amigos. Y denle tac tac.